¿Qué decir? Bueno, miren, los que participen, les digo, una vez al final va a haber un quiz. Esa es la realidad. De lo que veamos hoy, ¿sí? De lo que revisemos en el tema. Va a ser de 3 preguntas. Parece que el tema cuando iba hasta donde yo pensé, me iba hasta por allá, hasta hígado, ¿sí? Ya hice todo, mejor dicho. Pero bueno, vamos a revisar. Y como ya les había dicho, 3 preguntas, pero de lo que veamos aquí en la clase. Y va a ser completamente participativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué sabemos del aparato digestivo? ¿Qué función cumple? ¿Dónde comienza? Profe, comienza pues, en la cavidad bucal y termina en el ano y cumple varias funciones dependiendo de la zona con la que nos estemos refiriendo. Por lo menos en la boca, en la cavidad bucal, cumple la función de formar el bolo alimenticio, triturar los alimentos de primera instancia. El esófago cumple la función de transporte. El estómago cumple una función de digestión parcial de los alimentos. El intestino delgado va a cumplir la función de absorción y el intestino grueso ya el transporte de las heces fecales y el intercambio también de aguas y electrolitos. Muy bien. Entonces, importante aquí saber que tenemos un sistema que comienza en la boca, sí, ¿cierto? Que tenemos unos dientes que trituran los alimentos. 100%. Y que también hay enzimas que se encargan de la parte digestiva desde que comenzamos a masticar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros comenzamos a masticar, tenemos 2 enzimas importantes: la amilasa y la lipasa. Entonces, la amilasa, ¿qué hace la amilasa? Se encarga Carbohidratos. de los carbohidratos. Muy bien. Y la lipasa, pues, de los lípidos. ¿Correcto? Entonces, vemos que el proceso digestivo comienza desde la boca. ¿Correcto? Entonces, ya cuando nosotros masticamos, por eso es importante realizar un buen bolo alimenticio. ¿Ven? ¿Qué ibas a decir, compañero? Nada. ¿Cómo así? Yo no tengo ganas de hablar. Entonces, miren aquí, digestión de los alimentos, comienza todo lo que es la parte del tubo digestivo, pero también tiene unas glándulas anexas, ¿cierto? Que las vamos a revisar, que serían las salivales, el hígado, el páncreas. ¿Listo? Y de este lado, pues todo el tubo digestivo, como decía la compañera, hasta llegar al ano. Boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y el ano. Entonces, nuestro aparato digestivo, nuestro tubo digestivo, no solamente sirve para la digestión, sino que ya cuando llegamos al intestino delgado, específicamente ¿a qué parte? Y1 e ilio, claro, porque la parte duodenal todavía es una parte digestiva. ¿Listo? ¿Qué tipo de digestión hace el duodeno? Pues, ¿qué pasa si entonces yo recibo mis alimentos a nivel del estómago, ¿cierto? Y llego al duodeno y todavía hay unas micropartículas que no han terminado de digerirse. Aunque en el estómago no es una pequeña parte de lo que se hace de la digestión, se hace la mayor parte. ¿Listo? Porque en el estómago tenemos el ácido clorhídrico que degrada los alimentos. El duodeno que recibe la El jugo pancreático. ¿Y qué haría el jugo pancreático en el duodeno? ¿Qué haría? ¿Qué función? Neutraliza el quimo que viene ácido ¿de dónde? Del estómago. Entonces ese quimo ácido no puede pasar hacia ácido. ¿Por qué? porque hay una diferencia de pH. Porque la mucosa del duodeno no está especializada para recibir tanta acidez. En cambio, la mucosa del estómago es una mucosa especializada que se encarga precisamente de soportar ese estado de acidez, pero porque tiene una capa de mucosa bastante grande, ¿cierto?, de células mucosas que permiten que soporte precisamente ese ácido. ¿Y como cuánto creen ustedes que será el ácido del estómago? ¿Qué tanta acidez pueda tener? De 2. Dicen, todas las literaturas dicen algo, ¿cierto?, diferente. De 0.8 a 3, más o menos. ¿Listo? Entonces imagínense toda la acidez que tiene el estómago. Por eso tiene una mucosa especializada para recibir esa acidez. Cuando nosotros consumimos alimentos gastrolesivos, ¿como cuáles? O medicamentos gastrolesivos. La aspirina. Aspirina, cerdo, ibuprofeno, diclofenacos, etc. Pues ellos lo que van haciendo, se ve que toman bastante de eso, ¿cierto? Va quitando esa capa mucosa. Y si yo le quito la protección al estómago, pues va a quedar expuesto. Y esa misma exposición es lo que genera la gastritis. Primero la gastritis, de que se forma una úlcera. Pero si yo persisto, ¿cierto?, en la ingesta de esos
medicamentos o alimentos gastrolesivos o bebidas gastrolesivas, vamos a ponerle también el alcohol, ¿cierto? También va a lesionar misma cosa digestiva. Bien, entonces el tubo digestivo se divide en alto y se divide ¿qué? En bajo. Entonces el alto que va hasta dónde? Hasta el duodeno. Comienza en la boca y termina en el duodeno, y el bajo que va desde la tercera porción del duodeno hasta el recto. ¿Listo? Entonces este es algo importante. Antes. Le voy a dar las diapositivas para que vayan estudiando. Usualmente lo que debemos aquí es lo que sale en el quiz, no pongo algo diferente. Bien, entonces alto, ya lo dijimos y bajo. ¿Ya? Muy bien. Entonces mírenlo aquí, comienza en la boca, ¿cierto? Los alimentos todos pasan por la faringe, ¿sí? Después de la faringe ya pasan al esófago, que es la parte digestiva. Posteriormente del esófago, que es un tubo de transporte, lo lleva hasta el estómago pasa al duodeno, del duodeno pasa al alivio y después al ciego. ¿Listo? Por medio de la válvula iliocecal, y hay varias válvulas de aquí para abajo, ¿cierto? ¿Como cuáles conocen? Válvulas. La pilórica, se ha olvidado, es importante. Aquí, en el esófago, ¿cierto? En la esofágica inferior, y arriba también tenemos una superior. ¿Listo? Entonces miren que encontramos varias. Bien, entonces pasan todos los alimentos ¿a dónde? Al ciego. Sí, pero ya toda la parte digestiva, que lo que hablábamos ahorita, que es la parte de la digestión de los alimentos, se ha llevado a cabo. Ya viene a llevarse a cabo lo que es la parte de la absorción, que lo cumple el terreno y el ilio. ¿Listo? Todo lo que no se va absorbiendo aquí, por aquí algunos por acá se va absorbiendo, ¿sí? Pero básicamente la función del colon es absorber el agua. ¿De qué? Bueno, ese sí, obviamente, pero absorción de agua y de electrolitos. ¿Listo? Es su principal función. No quiere decir que algunos no se absorban por aquí, pero realmente no es su función principal. Debieron haberse absorbido la mayor parte por aquí. ¿Listo? Muy bien. Ya de esto, bueno, miren, aquí están las accesorias, las glándulas, el hígado, ¿cierto? Y abrazando, no se ve, aquí está el páncreas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos tracto gastrointestinal y estructuras accesorias que vamos a realizar. Entonces, la boca, ¿cierto? Toda la parte de la faringe, ya sigue la parte esofágica, el estómago, el duodeno, que tiene la forma de C, pues tiene cuatro porciones también, y el intestino grueso, aquí falta también, ¿está? El intestino delgado completo. Muy bien, entonces en la boca, la mayor parte de, todo lo que es el proceso de masticación se lleva a cabo acá, ¿sí? Para eso tendríamos que tener, pues, una buena dentición, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué saben de la faringe? Porque eso yo creo que ya lo vieron en la vía respiratoria. No lo vieron, sí lo vieron, ¿cierto? Bueno, no comienza por aquí, porque aquí encontraríamos la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, ¿cierto? Ya la laringofaringe, todo lo que es la parte de la laringe, la parte anterior, exactamente, pero ya después viene la tráquea, de aquí para allá es la vía respiratoria. Hacia la parte posterior encontramos ya el esófago. De las amígdalas y eso, y vamos a hablar de la faringe porque ya eso fue tema respiratorio la mayor parte. ¿Sí lo vieron completo? Sí. Muy bien. Sí. Entonces tenemos los dientes. Entonces, ¿qué saben de la dentición? Tenemos los incisivos centrales, los incisivos centrales, laterales, caninos, premolares, y los molares 1, 2 y 3. ¿Listo? Que ya sería parte de la dentición permanente. Muy bien. Nos ayuda a masticar los alimentos, a la formación del bolo alimenticio, etc. ¿Listo? Por eso es importante masticar bien lo que les comentaba ahorita. Ya esto es una dentición de leche, los dientes de leche, ¿cierto? Que los tenemos hasta qué edad? Hasta los 7 años, máximo hasta los 8 años, por allá lo que persisten que no les quieren caer, pero realmente pues no llega a su hasta allí. Y ya comenzamos en la etapa adulta con todo lo que mencionaron ahorita. ¿Qué más? ¿Tenemos glándulas salivales? ¿Cuáles glándulas tenemos? La parótida, la submaxilar y la lingual. Linguales, maxilares, parótidas, ¿cierto? Miren, y parótidas accesorias.
¿Listo? Entonces también tenemos las parótidas que nos ayudan también con los procesos hormonales. ¿Quién más participa? La lengua, ¿cierto? ¿Y qué saben de la lengua? Que tiene las papilas, Las papilas gustativas, ¿cierto? Entonces, con la lengua podemos diferenciar de los sabores, ¿cierto? Distinguir qué sabores principales. Umami. ¿Qué es umami? Rico. Rico, claro. Todo el mundo lo siente rico lo mismo, ¿cierto? Entonces, no podemos como encerrar el umami pues en un solo cuadro, porque de pronto a una persona le es rico un mango salado y a otra no. ¿Cierto? Y lo demás como amargo, o como salado, porque le echan mucha sal, etc. Entonces, el umami lo clasificaron como algo muy rico, ¿sí? Un sabor agradable. Ah. Entonces, ¿qué sabemos de la lengua? ¿Qué más? Inervación. El faringo el facial. Facial, sí. El séptimo par también da Sí, bueno, el inervación. séptimo es ya el facial. Ok. Sí, parte del trigémino también, parte de la sensibilidad. Muy bien, listo. Entonces aquí tenemos la inervación para que lo tengamos presente. Sí, entonces el hipogloso para la parte motora, movimiento. Sí. Tenemos que las sensitivas, nervio laríngeo superior, glosofaringio y el linfa. Bien. ¿Sigo? Sigo. Bien. Las glándulas linguales posteriores también se denominan glándulas de Weber. ¿Me han escuchado? Sí. Sí, muy bien. Formaciones glandulares bilaterales que se localizan en torso a la base de la lengua. Pero también tenemos la de von Ebner. ¿Sí? Hacen como una forma de V. Una V pero invertida. ¿Sí? Casi en la base. ¿Las han visto en el cadáver? Sí. ¿Sí? ¿Sí se notan? Sí. No. No han ido al cadáver todavía, ¿cierto? Esta semana. Hubo un grupo que no dio. No, creo que esta semana de pronto hay unos que no van a ver, porque hay una visita pendiente. Nosotros no No he dado nada de eso. Ah, pero ustedes sí, de acuerdo, algunos. Muy bien. Comenzamos nuevamente la lengua porque tenemos que deglutir, ¿cierto? Posterior a la deglución, ¿qué ocurre? Paso al estómago del bolo alimenticio. ¿Qué ocurriría por esto? Se cierra la epiglotis, se cierra la... Se cierra el epiglotis, Se cierra ¿cierto? la- El se alimento cierra cae la válvula. sobre ti, la vallécula baja, la epiglotis desciende exactamente sobre el estómago y ese es el motivo por el cual no se nos va por la vejez, ¿cierto? Entonces cuando nosotros deglutimos no Se podemos cierra. respirar. Sí. Cierra aquí, no podemos respirar. Entonces un paciente que se obstruye en este lugar y pasa un alimento muy grueso, poco masticado, un mal bolo alimenticio, etc., puede obstruir la vía aérea. Muy bien, seguimos. Entonces los estrechamientos esofágicos, ¿qué revisaron de ellos? ¿Cuántos tenemos? Dos. Son dos. Dos. Yo encontré tres. ¿Sí? Tres estrechamientos. Primero, El del diafragma. el cricoideo del esófago. El segundo, que sería en esta El zona de la de aquí, aorta. por las estructuras que lo rodean realmente. Tenemos aquí a la aorta, tenemos A la también la parte tráquea. de la tráquea, ¿cierto? Y la bifurcación. Tenemos el estrechamiento, se llama aórtico bronquial. Ese es el Aórtico segundo. Entonces, Ese es el segundo. el aórtico bronquial son dos diferentes. No, aórtico bronquial es uno. ¿Por qué? Porque está cercano a los bronquios de la aorta. ¿Sí? Y el tercero, El diafragma. ¿cuál es? El de el esfínter esofágico. El del hiato esofágico, cercano al hiato, ¿sí? Pasando por el hiato esofágico y entre el hiato y el cardias. Sí, ese es el tercero. ¿Estamos de acuerdo? El tercero ¿Sí? se ¿Han escuchado algo diferente? Aquí hay libros que hablan de otras cosas y hay unos que hablan de 4. O sea, hasta ahora de todos los que he revisado encontré solo 3. ¿Correcto? Sí.
Listo. Bien. Bueno, importante saber la musculatura también esofágica. ¿Qué músculos tiene? Esquelético y Esquelético en la parte superior. los dos tercios. El tercio superior nada Y los más. dos tercios Porque los dos superiores. tercios inferiores son del músculo liso. ¿Listo? Entonces, eso le confiere esa propiedad de estrecharse, verse como hacer los movimientos segmentarios o de medio, ¿sí? De estrecharse y volver a dilatar. ¿Sí? Hace esto. Hasta que el alimento llegue al estómago. ¿Listo? Bien. Seguimos. Bueno, mide unos 30 centímetros, se extiende desde dónde, desde C7 aproximadamente hasta T11 en centímetros, dice que alcanza aproximadamente, 25 centímetros. Todo depende también de la persona, ¿sí? Porque si es una persona muy alta, pues posiblemente pueda alcanzar mucho más. Bien, entonces ese dato también es importante saber. Músculos longitudinales y circulares, porque en el estómago tenemos 3 tipos musculares. O sea, son todos músculos lisos, pero encontramos longitudinales, transversales y circulares. Sí lo había escuchado. Longitudinales, transversales Y los circulares. Pero ahorita que llegamos para el estómago, vemos. Bien. Listo. Vamos a ver cuando llegamos hoy, porque supuestamente hoy solo son las altas. Llegan hasta el duodeno. Muy bien. Aquí están los 3 estrechamientos que estamos hablando ahorita. Se llama esofágico inferior, el último. ¿Listo? Entonces aquí vemos donde comienza, ¿cierto? El primer estrechamiento. ¿Dónde comienza el esofágico superior? A nivel faríngeo, que fue el que vimos ahorita, el tricoideo. ¿Sí? Listo. Está cerca del hiato. Lo que pasa es que el hiato es el orificio, ¿sí? Por donde pasa el esófago. De hecho, por ahí se arman muchas hernias llamadas hernias hiatales. El estómago lo que hace es meterse dentro del hiato y desplaza el esófago y se pierde un ángulo que es bastante estrecho, yo creo que se llama ángulo de estrecho. No sé si lo han escuchado. Bueno, ese ángulo cuando se pierde, precisamente eso puede ocurrir y viene lo que se llaman los reflujos esofágicos por esa pérdida de ese triángulo de estrecho. Es como, ahorita te muestro, vamos por el estómago, pero es algo así, en posición. Llega al esófago y el estómago sube hacia el fundus, ¿cierto? Entonces aquí arma un ángulo. Cuando el ángulo se pierde, se sube exactamente. Ahí vienen primero los reflujos esofágicos y posteriormente puede venir también una hernia. ¿Ya? Pero eso para que llegue una hernia, me imagino que tendrá que pasar muchos otros mecanismos. ¿Bien? Listo. Segundo estrechamiento. ¿De dónde va? Todos lo cuentan desde los incisivos. Eso es también. Lo cuentan desde los incisivos hacia abajo. ¿Listo? Entonces el primero mide 14-15 centímetros aproximadamente. El segundo mide de 25 a 27 centímetros. Y el tercero entre 36 y 38 centímetros. ¿Listo? De los incisivos hacia abajo. Voy pasando. Dato importante también que vimos ahorita. Tercio superior de músculo estriado y los 2 tercios inferiores de músculo liso. ¿Listo? ¿Qué quiere decir estriado y liso? ¿Cómo? Uno es voluntario y el otro. El uno es voluntario, o sea que posiblemente yo aquí voy a poder manipular todavía mi comida. ¿Cómo haría eso? ¿Cómo así que puedo manipular mi comida, lo que yo como, o lo que ya degustí? Como por el reflejo. Al reflejo faríngeo, ¿cierto? Puedo hacer devolver mis alimentos. Eso lo hacen muchas chicas por ahí, no deben hacer eso. ¿Viste? Pero ocurre. ¿Bien? ¿Qué pasa? Listo. Entonces miren que cuando ya pasa, cuando yo paso cercano al segundo estrechamiento, miren aquí, ya puede hacerlo, porque es músculo involuntario, ¿cierto? Todo aquí lo que llamamos estriado esquelético es somático y aquí ya es otra cosa, es autónomo. Ya no puede pasar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, las constricciones o los estrechamientos, bueno, lo que revisamos ahorita, así que ya voy a pasar por ahí. Constricción por callado, constricción por bronquio y la constricción por el hiato diafragmático. ¿Listo? Ahora, miren, aquí también ocurre que hay muchos sinónimos. Entonces puede recibir un nombre, puede recibir el nombre
de la persona que lo encontró, etcétera, listo. Aquí, porque pasa por hiatos diafragmáticos, esofágicos. Ok. Muy bien. Entonces, este es el que yo te comentaba aquí, donde ya llega a la parte del cardias, hace un ángulo que sería este de acá. Sí. Usualmente ese ángulo debe permanecer porque esa es su posición normal, anatómica, pero puede perderse. Cuando este ángulo se pierde, usualmente comienzan los reflujos, la comida comienza a regresar, ya no hay buen control en el cardias, el esfínter no puede cerrar completamente, etc. ¿Listo? Esfínteres, el esofágico superior y el inferior, que es el que tenemos pegado ya al estómago. ¿Listo? Entonces, ¿esto tienen alguna duda? ¿Superior e inferior? Bien. Inervación, plexo esofágico, troncos simpáticos torácicos y los plexos periaxiliares. Usualmente estaba por el nervio vago. Plexo, eso. Troncos, ahí está. De todas maneras, yo les voy a dejar las diapositivas para que la revisen. ¿Listo? Seguimos. Es este mismo aquí. Sigo. Bueno, esta parte del resumen la pueden revisar. Miren aquí una de las patologías bastante encontradas del esófago, ¿cuál sería? El reflujo gastroesofágico. No sé si han sentido de pronto cuando comes alimentos muy ácidos, o de pronto muchos carbohidratos, también uno siente una sensación de acidez. Entonces la comida comienza, ¿cierto?, a regurgitar, a regresar. Eso se llama reflujo. Y ese reflujo se da precisamente porque no hay un buen cierre a nivel del esfínter esofágico, ¿sí?, a nivel del cardias, específicamente. La pirosis es la sensación de quemazón. Te sientes que te quema, que te va subiendo como un ácido agave. ¿Listo? Disfagia es cuando tienes dificultad o dolor, más que todo dolor para tragar. ¿Sí? Megaesófago. Esto sí, porque así como su nombre lo dice, muy grande. ¿Listo? Muy dilatado. Divertículos esofágicos. ¿Qué son unos divertículos? Son como unas salientes, unas bolsas. También se pueden formar por debilitamiento de la pared. Bien. Úlceras de Barber. ¿Por qué creen que se producirían unas úlceras en el esófago? Por lo mismo que hablábamos ahorita del duodeno, ¿cierto? Es una mucosa que no está especializada para recibir ácido. Pero cuando tú regresas todo ese ácido, bueno, lo sube, porque no vas a regresar, nunca va a venir de arriba, ¿cierto? Cuando hace reflujo gastroesofágico puede quemar toda la parte de la mucosa esofágica. Puede bajar, además, sí puede pasar. Algunos medicamentos que generen acidez o que ya se pierda la mucosa gástrica también, todo ese ácido puede subir. Sí. Bueno, realmente la principal causa es el reflujo, no hay otro. Reflujo gastroesofágico, de ahí para allá va generando todo lo demás. Es más, hasta puede generar un nuevo estrechamiento por la misma acidez, porque quema la mucosa y la vuelve mucho más estrecha. ¿Ya? Eso también puede generar. Y de hecho, por estas úlceras de Barber se puede generar un cáncer también esofágico. ¿Listo? Varices esofágicas. Todas las venas, ¿cierto?, que pasan por allí se pueden también dilatar, así como las de las piernas. Y generan varices esofágicas que también pueden ser sangrantes. ¿Sí? Por eso se generan básicamente, por estas varices esofágicas, algunas hemorragias de vía digestiva, no voy a decir que todas tampoco, porque algunas pueden ser gástricas. ¿Han visto algún paciente con hemorragia digestiva? No. Nunca. Ni un caso clínico de eso tampoco. Bien, esto es como un resumen de todo lo que ya hicimos, que va a servir para estudiar. Listo. Y en el estómago. Antes de pasar al estómago me gustaría pasar a que viéramos discernir de aquí, ¿cierto?, de lo que mi paciente trae según su enfermedad actual. ¿Correcto? Si ya yo digo, no, mi paciente llegó con un dolor en hipocondrio derecho, puede tener también un colon irritable. ¿Por qué? El ciclo pasa por aquí también, ¿cierto?
Pero si a un colon irritable no me va a dar un dolor tan localizado. ¿Por qué? Porque el colon comienza aquí, atraviesa, ¿cierto? Baja, descendente, sigmoide, etc. Entonces, ¿qué tendría? Claro, un dolor como general, ¿cierto? Y los que han experimentado un colon irritable saben que le puede doler todo el abdomen, inclusive hasta la espalda. ¿Sí? Toda esta parte de atrás. Entonces, un colon irritable puede ser bastante incapacitante. Muy bien. Entonces, en epigastrio, básicamente, El estómago. pero miren que también tenemos Una parte del hígado, hígado. ¿cierto? Y por aquí si vemos, también está el duodeno. Y abrazando el duodeno, el páncreas. Entonces, esa zona de aquí, que es así, abrazaría toda esta estructura acá. Vamos a suponer que es así. Esto, al páncreas. Entonces, una pancreatitis también le puede doler en el epigastrio. ¿Correcto? Si nos vamos, miren que el estómago para dónde va, tanto está en el epigastrio como también se va inclinando hacia la izquierda, ¿cierto? Al hipocondrio del lado izquierdo. Entonces no solamente es aquí, me duele la boca del estómago, y resulta que ni siquiera la boca está por ahí, ¿cierto? A ver, la boca está más para acá. Aquí porque la estructura se ve así, pero realmente él tiende más hacia la izquierda, ¿correcto? Pero mire que puede sí ser relacionado realmente con el estómago, pero también puede ser relacionado con la primera porción del duodeno, ¿sí? Puede estar relacionado también con el páncreas, con la segunda y tercera y la cuarta porción del duodeno, y de ahí en adelante también sigue el yeyuno, ¿correcto? Ya cerca de aquí. Muy bien, y si vamos a este lado, digestivo, vaso, ¿qué más? Ángulo esplénico, Porción ángulo esplénico superior. del colon, que pasaría por esta área así, hacia abajo. Primer tercio del ¿Cierto? riñón. El riñón, ¿cierto? También puede doler un poco para acá, pero un poco más alto. Bien. Acá baja un poco, pero por las estructuras que están aquí. Pero aquí lo mantiene un poquito más arriba. O sea que aquí tampoco es loco que te duela el hipocondrio del lado izquierdo por un cálculo renal. ¿Cierto? Aquí, relacionado más con el riñón y también con el colon Colon descendente. descendente. ¿Sí? Y hasta esa zona de acá, miren que por aquí ya Con lo un vemos, sigmoideo. ¿cierto? Que es el sigmoide, y ya que es toda esta área de acá, ya en el hipocondrio, en el hipogastrio, perdón, ya viene la parte de así que se llama recto, sigmoideo recto, y ya el último que es el ano, radial final. ¿Bien? ¿Comprendido esto? ¿Cuántas partes tiene? Tiene 4. ¿Cuáles son? Carne, fondo, cuerpo, antro y pilo. Pilo. Es pilo. Porque hay que escucharlo. Muy bien. Entonces aquí vemos cada una de sus partes. Que ahí se molesta el táctil aquí. Precisamente en la parte superior. Bien. Bien, entonces vemos. Vamos a ampliar un poquito. Vemos que el fondo no es ningún fondo, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Ah? En la parte superior. Que es en la parte superior, ¿cierto? Muy cercano con el cardio. Y el ángulo es aquí, se llama surco cardial también, este de aquí. ¿Sí? Entonces, cuando cambia su posición, el surco se pierde y usualmente el cardial lo que hace es abrir. ¿Sí? Y eso es lo que da el reflujo. Bien, tiene un fondo, tiene su cardia, que hay aquí el lugar donde ¿qué? Se entrelaza o se comunica, ¿cierto? Con el esófago. Muy bien, tiene su cuerpo, el antro pilórico, el pilo. ¿Listo? Muy bien. Entonces tiene una curvatura menor y tiene una curvatura mayor. Y además que eso, tiene dos epiplones a su alrededor, ¿cierto? En este caso encontraremos aquí epiplones. Mayor. Menor y y mayor para la curvatura mayor. ¿Sí? Esto recibe otro nombre. ¿Cómo se llama? Aumento. Aumento menor y aumento mayor. Muy bien.
Entonces aquí vemos las capas musculares, lo que les comentaba ahorita, ¿cierto? Una capa serosa, que es la más externa, pero tiene 3 capas de músculos, que sería la longitudinal, la circular, ¿y cuál es la otra? Transversa. Muy bien. Y la mucosa, característica, miren, bastante corrugada, ¿cierto? Bastante arrugada y gruesa. Sí, el estómago bastante resistente. Además de eso encontramos el píloro, ¿y esto cómo se llama? El esfínter pilórico. El esfínter pilórico, ¿qué permite? ¿Qué función cumple? Regular el paso Regular el paso del quimo, del quimo, ¿cierto? Hacia el duodeno. Entonces él no va a pasar así, no, va pasando poco a poco. Por eso nosotros tenemos que esperar a que, al ser nuestra parte digestiva, vamos a llamarlo así, gástrica, ¿cierto? Porque no ocurre de una vez, ocurre de a poquitos. Se va liberándose poco a poco, poco a poco. Entonces, si yo como ahora y como ahorita y como después y me lleno, ¿cierto? Entonces el proceso digestivo siempre va a estar retardado. Nunca vas a estar con el estómago completamente vacío, porque no vas a alcanzar a hacer todo el proceso digestivo y tienes que esperar a que ya él lo complete para que la digestión siga su proceso. Bien. ¿Qué más tenemos del estómago? ¿Qué más sabemos? Irrigación. Mesentérica. Mire la ubicación. ¿Cierto? Lo más enfocado hacia la parte de la izquierda, vemos que se comunica mucho más aquí, hacia los cuadrantes que revisábamos ahorita con el duodeno, correcto, en la proyección, y siempre enfocado hacia el cuadrante, hacia el hipocondrio izquierdo. Bien, dice que el cardio está aproximadamente a nivel de T11 y el píloro aproximadamente a nivel de las lumbares. Aquí tenemos el estómago un poco más de cerca, tenemos todas las rugosidades gástricas de la mucosa, y este es el píloro, el esfínter pilórico, correcto. Las 3 capas musculares que revisamos ahorita y cada una de sus partes. Y nuevamente la imagen que veíamos ahorita. Irrigación. gástrica y gastrovascular. Bien, entonces tronco celíaco básicamente aquí, ¿cierto? Entonces parte del tronco celíaco, ¿qué? La gástrica izquierda. Gástrica, así es. ¿Qué más? La hepática que me da la gástrica derecha, la gástrica. Hepática común que da la derecha. Gástrica. Muy bien. Después la gástrica Sí. que estudian de las clínicas y la hepática. Ah, ya se lo saben todo. No, profe, repítalo usted. Repítalo usted. Mejor dicho, tiene pero vea. Entonces, irrigación del estómago, tronco celíaco se origina. Listo, del tronco celíaco, aquí está clasificado por sección. A nivel del fondo y la porción superior del cuerpo del estómago, recibe sangre de todas las arterias gástricas, que hablaba el compañero ahorita, ¿cierto? Cortas, y las arterias gástricas posteriores. Que son de la clínica. Exactamente. ¿Sí? La mayor parte de la irrigación procede de la anastomosis formada a lo largo de la curvatura menor por las arterias gástricas, que hablan también compañeros, derecha e izquierda. ¿Listo? Y a lo largo de la curvatura mayor, la parte, digamos, de la base, ¿sí? La curvatura mayor, la más grande, por las gastromentales, gastroomentales, ¿sí? Por los mentos, que hablamos ahorita de los epiploides, o también llamadas gastroepiploicas, derecha e izquierda. ¿Bien? Toda la parte venosa, vena esplénica. Bien. También hay unas gástricas cortas y unas gastromentales también, unas venas, que siguen en su recorrido. Bien. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más tenemos del estómago? Bueno, aquí hacia el hiato esofágico hay unos ligamentos que se llaman ligamentos freno-esofágicos, ¿sí? Que son los que precisamente hacen de esfínter, ¿sí? Hacen de esfínter en este lugar. Y esto es lo que te llamaba ángulo de His. Pues el otro se llama ligamento de Treis, pero el ligamento de Treis es el duodenal. Correcto. El ángulo de His es el que te comentaba de aquí, que mientras nosotros mantengamos los 45 grados más o menos, que mantiene el ángulo de His, pues vamos a mantener una buena digestión y el cardio va a funcionar correctamente. Pero inmediatamente lo perdamos, ¿qué puede perder el ángulo de His? Sí, que puede hacerlo perder. La posición. Una posición, sí, una posición. De pronto el estómago muy lleno, también una comida muy copiosa, puede hacer perder el ángulo de His y se puede sentir
Un aumento de tamaño del estómago. Un aumento de tamaño, una distensibilidad exagerada del estómago. Listo, pueden hacer perder el hambre. Así es. Muy bien. De aquí, lo mismo que vemos ahorita ya, tronco celíaco con las ramas que irrigan a la parte gástrica, que ya las mencionamos ahorita, y esta que les trajo unas imágenes un poco reales. Bueno, son de verdad. Listo, para que lo podamos revisar. Entonces, miren aquí cómo llega el esófago, ¿cierto? Entonces aquí sería ¿qué? Fondo. El fundus, el fondo, ¿cierto? Hasta esta parte, a esta parte de acá, toda esta parte sería el cuerpo, hacia acá, Antro y píloro. ¿sí? Entonces hacia acá, curvatura menor, y esta parte es la curvatura mayor, exactamente, ¿listo? Entonces, la que está señalando aquí, por lo menos para que pudiéramos, no sé si, ¿qué tanto tienen allá estructuras? ¿Tú qué has visto? Solo nos mostraron el estómago solito. Solo, no tienen esto. El cuerpo No. no lo sacaron, lo iban a sacar hoy. Lo iban, ajá. Ah, pero es que hay una visita, no lo van a sacar, no creo que de pronto al fin de semana. Por un momento. Sí, no. No, tiene que salvar de todas maneras la acreditación, no la pueden perder. Así es, agarren a Sergio, que no hable así. Ay, sí. No, en serio, porque ustedes se ponen y pierden su acreditación, pierden casi medio hora. Sí, que no la pierdan porque hay que ganarla por ustedes mismos. Hay que ganarla. No dejen hablar a Sergio, no dejen hablar a Sergio. Bien, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué más es? Ok, tronco celíaco, ¿verdad? Que hay que mostrar aquí. Tronco celíaco, que veíamos allá en la estructura que es el gráfico, pero aquí realmente pues ya es una real. ¿Bien? Entonces aquí tenemos también para mostrarle toda la parte de la arterial. ¿Sí? Entonces ya vemos aquí lo mismo. El tronco celíaco, la arteria hepática común, ¿rama de quién? Del mismo tronco celíaco. ¿Cierto? Entonces aquí da cuál? La gastrodenal, ¿verdad? Esta es de aquí, esta de aquí. Sí. Y la hepática propia, que sería esta. Allá. Da dos troncos, dos ramas, llamémoslas. Gástrica duodenal y la hepática propia. De la hepática propia ahora sí sale una rama. Gástrica derecha. ¿Cierto? La izquierda, exactamente, sí. Y hepática derecha. Esto que ya vemos aquí, en esta zona de aquí, ya es parte hepática. ¿Sí lo ven? Miren qué es esto. Sí. La vesícula. ¿Cierto? Y esto es que está formado por quién? Por el Conducto hepático. Por el cístico y el hepático común. ¿Listo? Que ahorita lo vamos a ver en la otra. Bien. Entonces aquí tenemos una vena corta, que esta gruesita que va por detrás. Aquí todo se ve igual. ¿Cierto? Parece que todo fuera como una misma estructura, pero no. Mire que esta es bastante gruesa, se ve en la parte posterior. Y aquí sí nos está mostrando ya el coledoco, el cístico y el hepático. ¿Listo? Bien. Aquí tenemos también la arteria esplénica, porción superior del duodeno, que sería esta, la descendente y la horizontal. Entonces, ¿qué sería esto? El páncreas. Parece que no puede ser. Parece una grasa, ¿no? Parece grasa. Bien. Listo. Entonces, eso es un resumen. No, esta es la parte del intestino. Pero no vamos a llegar hasta dónde, sino hasta el duodeno. Bien. Entonces, la parte del intestino delgado, lo que hablábamos ahorita, yeyuno, duodeno, yeyuno e ilio, ¿cierto? Pero como características importantes, a ir pasando. Yo lo tengo más adelante, que son las porciones. Como característica importante, el duodeno tiene 4 porciones, ¿cierto? Entonces, la primera porción, ¿cuál sería? La superior. Ok, bien. Después viene una descendente, después viene una horizontal Y el ascendente. Muy bien. Listo, entonces vamos a leer aquí. Es una sección del tracto digestivo que se extiende desde el estómago, orificio pilórico, hasta el intestino grueso, orificio iliaco. Comprende duodeno y yeyuno ilio. La irrigación está dada por las arterias del tronco celíaco, las mesentéricas, las que veíamos ahorita, superior, las venas porta hepática, vena mesentérica superior, y la parasimpática, inervación parasimpática. ¿Saben qué es parasimpático, cierto? Y simpático. ¿Sí lo tienen claro? Explíqueme. ¿Nos puede recordar? Para ver si estoy Esto hace parte del sistema autónomo, ¿sí? Simpático y parasimpático.
simpático de la huida, de salir corriendo, de la aceleración, de la frecuencia cardíaca aumentada, ¿sí? Presión arterial alta, agitación, desesperación, ¿sí? Como cuando estás asustado y quieres salir corriendo, o cuando te van a robar, ¿cierto? Y la parasimpática es la acción opuesta, Tranquilidad. es el relax. Estoy tranquilo, ¿cierto? Etcétera. Entonces miren que la parasimpática está dada por el nervio vago que inerva casi que todos los órganos, ¿cierto? Hay unas que por ahí, algunas cositas que no, pero la calle que todo, vamos a hablar de eso. Y la simpática por el desplante torácico, por ganglios, son los ganglios específicamente. ¿Listo? La función, etapas finales de la digestión, recuerden que hablábamos ahorita que toda la parte digestiva llegaba hasta el duodeno, ¿listo? Y con relación a las correlaciones clínicas, pues aquí también se puede dañar. Si por ejemplo, la única forma de que el quimo se convierta en kilo es que sea menos ácido, ¿listo? Entonces esa acidez está dada por, esa pérdida de la acidez, esa pérdida por el bicarbonato, que viene del páncreas, que vierte todo su contenido a través de la ampolla de Barrett a nivel de ¿qué? De la segunda porción del duodeno. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tiene partes intraperitoneales, pero también tiene algunas retroperitoneales. Entonces, tanto es intraperitoneal como retroperitoneal. ¿Correcto? Bien. Aquí, parte más de la irrigación, la mesentérica superior. Hablamos también de las yeyuniliales, que son todas estas que salen de este lado, ¿sí? Y las ileocólicas. Bueno, aquí lo traje también para relacionarse. ¿Qué más tenemos de aquí? Voy a pasar para llegar a las porciones realmente. Bien, entonces aquí lo tenemos abrazando ¿qué? La cabeza del páncreas. ¿Sí? Las porciones. ¿Sí? Primera, segunda, tercera y cuarta porción. ¿Listo? Y también tiene unos ligamentos que lo sostienen, cístico, hepatoduodenal, ligamento duodenal, ligamento duodenocólico. Aquí les dice su resumen para cada una de las porciones. Bueno, la porción superior se ubica a la derecha, originándose en el píloro hasta el cuello de la vesícula biliar, alcanzando la segunda vértebra lumbar, y aquí ocurren todas las luces. ¿Por qué será? Porque ahí llega todo, ¿cierto? Aquí no Así hay. es. Claro, ahí llegó. Muy bien, ahí tiene sentido clínico. Bien. Porción descendente se encuentra rodeando el borde derecho de la cabeza del páncreas, que es lo que hace la forma de C. ¿Listo? En esta parte desembocan el conducto pancreático y el conducto colédoco. ¿Cuáles son los del páncreas? El de Wilson, Y el de Santorini. el de Santorini. ¿Desembocan en dónde? En la polevara, ¿cierto? Y ahí uno el esfínter de Oddi, que se hace tanto allí. Muy bien. ¿Listo? La porción horizontal, que es la que viene, ¿cierto? Se ubica a la izquierda debajo del vaso mesentérico superior y la aorta, y la ascendente, que hablaba el compañero ahorita, que ya sería la cuarta. Dice, está en el borde izquierdo de la columna vertebral, ubicado desde la cuarta hasta la segunda vértebra lumbar. Listo. Bien. ¿Qué tejido tiene mucosa? ¿Cómo es la mucosa? Las características de la mucosa del duodeno son como en formas de anillo. Los niños de circular o de Kerpis. Cartilage. Cartilage. Bien. Como dato importante, el ligamento de Treis, ¿cierto? Que sostiene. De Treis. Ligamento de Treis. Ligamento de Treis. ¿Cierto? También llamadas válvulas conniventes. Las dos son raras. Conniventes y Kerkri, así se escribe. Kerkri. ¿Listo? Son semicirculares y ellas de eso les confiere esa propiedad también de participar en la digestión. De mezcla. Kerkri. Bien. Entonces dijimos que lo íbamos a llevar hasta ahí. ¿Sí? Les voy a dejar una actividad de tarea